Robin Gómez. Sale, por favor. Entonces, en modo general, vamos a recordar lo que es el líquido sinovial. Es importante determinar que sinovial se deriva del griego sin, que significa con, y del latín ovum, que significa huevo. Es por su parecido a la clara del huevo cuando está cruda. En sí es un dializado del plasma que va a estar mezclado con ácido hialurónico y se va a producir por ultrafiltración de la red vascular del tejido sinovial. Y el ácido hialurónico, en cambio, es una mucoproteína que se segrega en el dializado por las células sinoviales. Las funciones del líquido sinovial es principalmente lubricante, ya que va a estar en la cápsula articular y va a evitar el mínimo de la fricción entre los huesos durante el movimiento o durante el peso. Y va a suministrar un medio nutricional para el cartílago. Ahora, ¿qué es la artrocentesis? Esto se trata de un procedimiento que se realiza para obtener líquido sinovial del interior de la cápsula articular con el fin terapéutico o diagnóstico, como se puede observar en la imagen. Pásale, por favor. No se te escucha. Ahí se me escucha. No, apenas. Ahí se me escucha. Ahí sí se lo escucha. Sí. Ya. Con respecto al aspecto macroscópico, esto va a permitir definir las características físicas de la muestra, ya sea el color, la viscosidad, el volumen y la turbidez. La observación macroscópica va a ser el primer análisis que se debe realizar. Este análisis muestra cuando el líquido va a ser normal o patológico, cuando contiene sangre, grasa, elementos formes
o artefactos, y todo esto nos va a permitir establecer si es que es el líquido normal o es inflamatorio. Y también este análisis macroscópico permite definir estudios posteriores que se deben realizar a la muestra. Comenzamos hablando sobre el color. Normalmente debe ser líquido sinovial, debe ser transparente o de color amarillo claro. Pero cuando se presenta una coloración clara y aspecto turbio, se asocia un aumento de células. Cuando es turbio y purulento, se asocia a artritis sépticas bacterianas. Cuando es turbio y de aspecto lechoso, se asocia a artritis gotosa. Cuando es de un color amarillento o santocrómico, puede indicar hemorragia crónica. Y ya cuando el fluido aparece de color rojizo, es importante diferenciar si este color proviene de alguna hemartrosis verdadera o de una hemorragia iatrogénica. En la hemorragia iatrogénica, la hemorragia aparecerá repentinamente en la jeringuilla y su distribución dentro del líquido sinovial no será uniforme, sino de como pequeñas estrías. Es decir, que hay una pequeña hemorragia que está ocasionada por, ya sea por los procesos traumáticos. Y la hemartrosis verdadera, en el que el color rojizo es uniforme durante la aspiración. Asimismo, la identificación citológica de eritrofagia y ausencia de plaquetas en el líquido sinovial indican la posibilidad de una hemartrosis, y esta se caracteriza o es característica de los pacientes hemofílicos. Pásale. Con respecto a la viscosidad, el líquido sinovial normalmente tiene una viscosidad similar a la clara de huevo, como mencionó mi compañero. Es decir, que tiene que es muy viscosa debido a su alto contenido en ácido hialurónico. Una forma práctica y sencilla de medir la viscosidad es colocar una gota en un portaobjetos y con un aplicador de madera levantarla lentamente. El líquido sinovial debe tener una hebra de 3 a 6 centímetros de longitud. A esta propiedad se le conoce como filancia, que es la capacidad de una mucosidad de extenderse hasta formar hilos. Y también se la puede medir dejando gotear el líquido desde la jeringa. Entonces vemos que es normal que sea muy viscoso, mientras que una disminución de la viscosidad se asocia a cambios inflamatorios. También al dejar caer el líquido desde la jeringa, si es que este fluye, no es inflamatorio. Y si es que gotea, es inflamatorio. Y cuando la viscosidad es normal, las células se disponen en líneas paralelas. Y si la viscosidad está disminuida, la disposición de las células es desordenada. Pásale. Con respecto al volumen, la medición del volumen proporciona datos importantes en relación al tipo de líquido sinovial que se está estudiando. El volumen máximo de líquido sinovial que se puede obtener de una articulación normal es de aproximadamente 3.5 mililitros, con un rango que va de unos 0.1 a 3.5 mililitros. Si se obtiene un volumen mayor, es indicativo de un proceso inflamatorio, ya que cuando la membrana sinovial se inflama, aumenta su permeabilidad y se produce una efusión sinovial que será indicativa del grado de inflamación. En ausencia de derrame articular, es decir, cuando se acumula mucho líquido en una articulación, es poco probable obtener volúmenes grandes de líquido sinovial. Por ello es importante reportar la cantidad de líquido obtenida en la artrocentesis. Con respecto a la turbidez, el líquido sinovial en condiciones normales es transparente. Cualquier aumento de la turbidez hace sospechar de un aumento de celularidad y o proteínas, indicando inflamación articular. Ahora vamos al examen bioquímico del líquido sinovial, la glucosa. Esta medición se la debe realizar en ayunas. Los niveles de glucosa del líquido sinovial son muy parecidos a los sanguíneos, siendo el cociente glucosa sinovial, glucosa sanguínea igual a 0.8 o 1. En algunas infecciones articulares o artritis inmunomediadas, como la artritis séptica, se produce una depresión de la glucosa del líquido sinovial por la acción glucolítica de las bacterias y leucocitos, bajando de esta manera el cociente hasta 0.5 o menos. Las proteínas. La membrana sinovial es impermeable a proteínas de elevado peso molecular. En procesos inflamatorios aumenta la permeabilidad, permitiendo el ingreso de proteínas de elevado peso molecular, como el fibrinógeno, y aumentando los valores de proteínas totales, aumentan en los procesos inflamatorios. Y en la electroforesis
se puede observar una disminución de la albúmina y un aumento de la alfa-2 macroglobulina y la gamma-globulina. En cuanto al estudio microscópico, en él se va a realizar lo que es el conteo celular y este nos dice que debe realizarse dentro de las dos primeras horas posteriores a la toma de la muestra. Las lecturas posteriores también van a incluir en los resultados debido a la fragilidad de las células fuera de la articulación. De igual manera, debe realizarse de manera manual en cámara de Neubauer o también conocido como hematosímetro, en la cual se va a diluir la muestra en solución hipotónica al 0.3% de cloruro de sodio. ¿Por qué se lo debe realizar lo que es de manera manual? Ya que los equipos automatizados pueden dar valores erróneos, ya sea a causa de la viscosidad del líquido o la presencia de artefactos. Puedes pasarle, por favor. La dilución de este líquido sinovial nos dice que se lo debe hacer a través de una pipeta de toma para las células blancas. Esta nos dice que tiene dos marcas de llenado. La primera, que es de 0.5, que corresponde a 20 microlitros, hasta la cual se debe llenar con el líquido sinovial. Y la segunda es de 11, que corresponde a 200 microlitros, en la cual se debe llenar con solución salina. Esto posteriormente se va a homogenizar suavemente con inversión durante aproximadamente 1 minuto. Posteriormente nos dice que se va a colocar en la cámara y se va a realizar el conteo en el microscopio de los 4 cuadrantes para leucocitos. La cuenta de leucocitos de líquido sinovial normal nos dice que debe ser menor a 200 células por microlitro, como podemos ver en el cuadro. Nos dice que hay una fórmula para poder conocer esto, el número de células, y es de 4n por 50, que va a dar un resultado de células sobre microlitro, donde 4n nos dice que va a ser el número de células blancas contadas en estos 4 cuadrantes, y el 50 va a ser el factor de dilución. Pásale, por favor. Para el estudio de cristales se utilizan diferentes tinciones, dentro de las cuales tenemos la tinción de rojo alifarina, que permite la visualización y el estudio de los cristales de hidroxiapatita de calcio y otros cristales de fosfato de calcio, que se disponen en cúmulos pequeños o grandes, pleomórficos, que llegan a medir entre 0.5 a 10 microgramos. La tinción diferencial con colorante de Witt. Esta tinción permite identificar las células presentes en las muestras de líquido sinovial. La tinción con negro Sudán, cuando se observan en la muestra de líquido sinovial estructuras lipídicas o inclusiones intracelulares, se debe hacer una tinción con negro Sudán, con el cual se observan los lípidos como cúmulos pleomórficos o como inclusiones negras. La tinción Gram, esta es una importante tinción que se realiza cuando el número de células es mayor o igual a 75,000 células por microlitro, con la finalidad de buscar bacterias. La tinción con rojo Congo es una tinción positiva que apoya el diagnóstico de amiloidosis, la cual constituye un grupo heterogéneo de enfermedades caracterizadas por el depósito extracelular de material proteínico fibrilar. Pásale, por favor. La identificación de cristales, el estudio de cristales, permite visualizar los microcristales en la cavidad sinovial. Para ello es necesario un microscopio de luz polarizada y un compensador. La luz polarizada se genera con el uso de un lente polarizado sobre una fuente de luz visible. El lente polarizado o el polarizador filtra la luz, dejando pasar aquella que está en un solo plano. Posteriormente, en un segundo plano, ubicado sobre el primer filtro, orienta la luz de manera perpendicular para que éste pueda visualizarse en un campo oscuro y se observe a través del ocular.
Lo que permite visualizar y observar es urato monosódico en gota, pirofosfato cálcico en pseudogota y condrocalcinosis, hidroxiapatita en artritis, colesterol en artritis reumatoide. Ya, aquí tenemos la identificación de los cristales. Los cristales de urato monosódico se encuentran en las articulaciones del tejido conjuntivo. Es la prueba de laboratorio que confirma el diagnóstico de gota. Los cristales de urato monosódico tienen una forma de aguja y cuando se observan en el microscopio de luz polarizada muestran birrefringencia negativa y su ángulo de extinción es de 0 a 45 grados. Su tamaño va de 3 a 40 micrómetros aproximadamente y pueden presentarse dentro o fuera de las células de la serie blanca en el líquido sinovial. Los cristales de pirofosfato de calcio dihidratado están presentes en las articulaciones de pacientes con pseudogota o enfermedad por depósito de estos cristales. Estos presentan una forma pleomórfica, típicamente forman bastones cortos, rectangulares o cuadrados pequeños. En el microscopio de luz polarizada se observan como cristales débilmente No se te oye de nuevo, se cortó. Sí se me escucha, ¿no? Ahí de nuevo sí te hice un cortón. Ya, estos cristales son pleomórficos y típicamente forman bastones cortos, rectangulares o cuadrados pequeños. En el microscopio de luz polarizada se observan como cristales débilmente birrefringentes positivos y su tamaño va de 2 a 20 micrómetros aproximadamente. Los cristales de hidroxiapatita de calcio, la mayoría de estos depósitos de hidroxiapatita se encuentran en el tejido blando periarticular y articular. Su presencia se asocia con inflamación sintomática aguda. Al microscopio de luz visible, cuando se tiñen con el colorante rojo de alizarina, se observan cúmulos grandes o pequeños con forma de moneda china o irregulares. Su tamaño va desde los 0,5 a los 10 micrómetros aproximadamente y cuando se observan en el microscopio de luz polarizada generalmente no son birrefringentes y tienen forma de aguja o de bastón. Pásale a la siguiente, por favor. Ya, tenemos que los cristales de colesterol se encuentran en el líquido sinovial inflamatorio y en aquellos líquidos que se drenan de bolsas de pacientes con artritis reumatoide, lupus eritematoso generalizado y espondiloartropatías seronegativas. Generalmente son cristales grandes cuadrados con una muesca en una de las esquinas. Su tamaño va de 8 a 100 micrómetros aproximadamente y pueden tener birrefringencia positiva o negativa. De lado se ven como rectángulos grandes o agujas curvadas. Los cristales de lípidos, estos cristales se encuentran en el líquido sinovial de pacientes con monoartritis aguda, poliartritis crónica y sinovitis villonodular pigmentada. Se les conoce también como cruces de Malta debido a la forma que presentan cuando se observan en el microscopio de luz polarizada. Tienen birrefringencia positiva y miden entre 2 a 8 micrómetros de diámetro. Estos cristales están formados por múltiples capas de fosfolípidos, colesterol y agua. En el microscopio de luz visible se ven como pequeñas burbujas de color verdoso. Los cristales de oxalato de calcio, estos cristales se presentan casi exclusivamente en pacientes con daño renal y oxalosis y tienen forma de cuadrado bipiramidal, cuadrados irregulares, bastones cortos u ovalados. Cuando son abundantes forman cúmulos, su tamaño va de 5 a 30 micrómetros y la mayoría de estos cristales en el microscopio de luz polarizada muestran una fuerte birrefringencia con elongación positiva y algunos pueden no presentar birrefringencia. Los cristales de Charcot-Leyden, estos cristales son poco comunes y se presentan en el líquido sinovial de pacientes con sinovitis eosinofílica y eosinofilia asociada a vasculitis. Tienen forma de puro y su birrefringencia puede ser positiva o negativa y miden entre 17 a 25 micrómetros aproximadamente. Los cristales de hematoidina se pueden detectar en el líquido sinovial en pacientes con hemartrosis. Son el producto de la degradación de la hemoglobina y son de forma romboidea o rectangular y miden entre 8 a 10 micrómetros aproximadamente. En el microscopio de luz visible se ven de color café u oro y cuando se les hace incidir la luz polarizada muestran birrefringencia positiva o negativa.
Y también tenemos otros cristales que se pueden identificar en las muestras de líquido sinovial, que son los esteroides. Los cristales corticosteroides son pleomórficos y fuertemente birrefringentes positivos o negativos. Y los cristales de beta-metazono tienen una forma de aguja y son birrefringentes negativos. Y esos se pueden confundir con los cristales de urato monosódico. Puedes pasarle a la siguiente. A continuación vamos a hablar de la interpretación del líquido sinovial. Para esto nos vamos a basar en el aspecto, en la viscosidad, en la glucosa, en los leucocitos, en el porcentaje de polimorfonucleares, en las proteínas, en el ácido láctico y en la patología asociada a los mismos. Para un líquido sinovial normal, este va a ser transparente, de viscosidad muy alta, con una glucosa normal y menos de 200 leucocitos por milímetro cúbico. Y de ellos esto va a tener un porcentaje menos del 25% de polimorfonucleares. Las proteínas y el ácido láctico también van a encontrarse normales. Para un líquido sinovial de tipo mecánico o no inflamatorio, este va a ser transparente, amarillento, como en la artrosis, será con una glucosa normal, con unos leucocitos de 200 a 2000 leucocitos por milímetro cúbico, y de ellos va a existir un porcentaje hasta de 35% de polimorfonucleares, las proteínas y ácido láctico de igual manera normal, y con patologías asociadas como la osteoartritis, la artritis traumática y neuroartropatía. Por el contrario, en un líquido sinovial de tipo inflamatorio, se diferencia por ser turbio, por presentar viscosidad disminuida, glucosa normal o un poco baja, un número de leucocitos muy elevado que incluso puede llegar hasta los 50,000, y con un elevado porcentaje de polimorfonucleares de 25 al 90%. Las proteínas y el ácido láctico con un valor alto y con patologías asociadas como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico y la artritis inducida por cristales. En cambio, un líquido sinovial de tipo séptico, este va a ser opaco, purulento y se caracteriza por presentar una viscosidad y glucosa muy baja, un número de leucocitos muy elevado, es decir, mayor a 50,000, y un porcentaje de polimorfonucleares mayor al 90%. Aquí las proteínas van a encontrarse muy altas y el ácido láctico con un valor alto, y las patologías asociadas como la artritis séptica. Ya. Esta diapositiva es una de las, regresa a la anterior. Esto es muy importante que ustedes tengan en la cabeza siempre, cada vez que vamos a hablar, sobre todo ahorita que vamos a ver artropatía por cristales y lo que es la artritis séptica también, ¿no? Entonces, verán, estas propiedades y estos valores deben tenerlos en la cabeza ustedes siempre, ¿ya? Entonces, como ustedes bien compararon, el líquido sinovial normal, macroscópicamente, tiene las características muy semejantes a la clara del huevo, ¿no es cierto? Es filante, es transparente, es viscoso y casi no tiene células. Es completamente acelular prácticamente, porque ustedes recuerdan la fisiología, como mencionaban antes, en un principio la membrana sinovial. El líquido sinovial es acelular porque es uno de los pocos espacios que están también excluidos de la circulación y del sistema inmune en la cavidad sinovial, ¿ya? Uno de estos santuarios inmunológicos que se tienen en el cuerpo, ¿ya? Entonces no tiene por qué tener células, ¿ya? También el contenido proteico es bajo en realidad porque es un líquido que no es un ultrafiltrado del plasma también, ¿no? Y no tiene gran cantidad de proteínas. Entonces cuando pasamos al líquido mecánico, ¿qué coloración o qué propiedades les hace más parecidos del mecánico a que de una sustancia cotidiana? ¿A qué se parece? Por color y por consistencia. Tal vez a la orina, doctor. Sí, más es a la orina, digámoslo así, pero tiene todavía algo de viscosidad como el aceite, digamos que es como un aceite de color más clarito, ¿no es cierto? Hay algunos aceites que son apenas amarillos, no sé si han revisado. El aceite de cánola, por ejemplo, es más, o el aceite de palma también son más, son medio transparentes, pero tienen una coloración amarillita, ¿no es cierto? Todavía tiene algo de viscosidad,
En cuanto a parámetros inflamatorios, la glucosa se mantiene normal, como ustedes ponen, pero ya aquí aparecen ya células. Esa sería básicamente la diferencia. Sería que en este ya tenemos celularidad y que el color se ha vuelto un poquito más amarillito, ¿no es cierto? Que es uno de los líquidos sinoviales que nosotros extraemos en su gran parte son de este tipo, ¿ya? Porque en una articulación líquido sinovial normal nosotros no vamos a ver nunca porque no funcionamos de articulaciones normales. Siempre funcionamos de articulaciones que se encuentran inflamadas o tumefactas, ¿no? Entonces el líquido que normalmente, si es que es una articulación artrósica, vamos a sacar es de este tipo, ¿ya? Y es lo que comúnmente vamos a ver. El líquido sinovial transparente ustedes no lo ven nunca prácticamente, ¿ya? El líquido inflamatorio, en cambio, lo vemos ya de una coloración más fuerte, como de un color de un aceite ya más oscuro, pero que ya es turbio en realidad. Ya tiene una opacidad, ¿ya? Es poco filante, es poco viscoso y tiene gran cantidad de células. Yo le pondría un poquito más bajo de lo que pone aquí, de 2.000 a 50.000. Yo diría que está alrededor de 5.000 en término medio, ¿ya? En la celularidad. No llega tan alto, ¿ya? Y el porcentaje de polimorfos nucleares yo lo dejara alrededor del 50 al 75%, ¿ya? Y aquí ya tenemos proteinorrea y proteínas, ¿no? Y en el séptico ese creo que no tiene ninguna capacidad de pérdida como es un líquido semejante al pus, o es un líquido amarillento completamente lechoso, pero que no es filante, ¿ya? Está lleno de polimorfos nucleares, está lleno de proteínas, tienen números muy, muy altos, como ponen ustedes, 50.000, 50.000. No hay mucha confusión entre este líquido. ¿Dónde se podría prestar la confusión en ciertos momentos de la artrocentesis entre el inflamatorio y el mecánico? ¿Ya? Pero cuando se tienen estos títulos un poquito más altos, pues como les digo, por lo general nosotros toleramos 1.000 células, exagerando en el mecánico, y en el inflamatorio el término medio 5.000, ¿ya? Para que sepamos diferenciarlos. Ok, perfecto. Pero estos parámetros es lo más importante que nosotros debemos tener en cuenta. Ok, podemos seguir con la siguiente presentación. Gracias. Ya. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Pásale, por favor. Vamos a revisar acerca de la introducción y sus diferentes enfermedades, como son la gota, las enfermedades por depósito de pirofosfato de calcio y las enfermedades por depósito de apatita de calcio. Ya. Vamos a tener que estas enfermedades son enfermedades articulares que por lo general causan ataques de artritis. Estas van a ser la formación de cristales en las articulaciones y van a tener diferentes causas. Ya, son un tipo de artritis que desde el punto de vista clínico se van a caracterizar por la aparición de crisis agudas, recurrentes y paroxísticas de inflamación grave que van a comprender generalmente una única articulación periférica y van a ir seguidas de una remisión total de la enfermedad. Estas artritis pueden ser el resultado del depósito intraarticular de cristales, como pueden ser el urato monosódico, el pirofosfato de calcio dihidratado, el fosfato básico de calcio, la apatita y en raras ocasiones otros, tales como son los cristales de oxalato de calcio. Ya, para el diagnóstico definitivo de estas enfermedades vamos a requerir un análisis de líquido sinovial. Esta lo vamos a realizar con un microscopio de luz polarizada que nos va a permitir identificar específicamente cuál es el tipo de cristal que tenemos. También vamos a requerir en otros cristales otros métodos porque son ultramicroscópicos. Estos cristales pueden depositarse ya que van a ser endocitados por los glóbulos blancos o pueden ser extracelulares. Cualquiera de estos dos va a ser un diagnóstico de una artritis inducida por cristales. Cuando tenemos la presencia de una artropatía inducida por cristales, no vamos a tener excluida la posibilidad de una infección simultánea o de otras formas de artritis inflamatoria. Y la identificación de estos cristales va a ser muy importante, ya que pueden inducir cualquiera de los tipos de artritis, como son la gota, la artritis por pirofosfato de calcio y las enfermedades por depósitos de cristales de fosfato básico de calcio y enfermedades
por depósito de cristales de oxalato de calcio, que van a ser las más comunes que vamos a tener. Cámbiale, por favor. Ya. En este cuadro vamos a poder ver una lista de las posibles manifestaciones musculoesqueléticas que se van a presentar en la artritis por cristales. Lo que el paciente va a presentar es una monoartritis o poliartritis aguda, puede presentar bursitis, puede presentar tendinitis, una entesitis, depósitos tofáceos, artropatías destructivos, artropatías inflamatorias crónicas, artritis raquídea, un tipo peculiar de osteoartritis y el síndrome del túnel carpiano. Ya, continuamos con la gota. La gota es una enfermedad metabólica en consecuencia del incremento de la reserva de uratos en el organismo que surge con la hiperuricemia. En general se caracteriza por episodios de artritis aguda o crónica por el depósito de estos cristales de urato monosódico en los tejidos articulares y periarticulares y también por la presencia de tofos en el tejido conjuntivo, así como también puede presentarse el riesgo de depósito en el plano intersticial de riñones o la aparición de nefrolitiasis por ácido úrico. Bueno, en cuanto a la epidemiología de la gota, vamos a ver que dentro de las enfermedades que comprometen al sistema musculoesquelético, la gota va a ser considerada la quinta enfermedad más debilitante. En cuanto a incidencia y prevalencia, la incidencia que se informa de gota a nivel mundial oscila entre 0.3 y 6 casos por 1.000 años personas. La prevalencia igualmente a nivel mundial oscila entre 0.1% y aproximadamente el 10% y depende básicamente de las poblaciones. Por ejemplo, vemos que una prevalencia de 1 a 5% en países desarrollados como de América del Norte y Europa Occidental. En el caso de Estados Unidos hasta 3.9 en 2015-2016. Es menor a 1% en países de desarrollo y puede incluso llegar hasta un 10% en determinados grupos étnicos como los indígenas taiwaneses o también isleños del Océano Pacífico. En cuanto a la afectación, vamos a ver que va a presentarse mayormente en hombres con una relación de 2 hasta 6 con respecto a mujeres y también va a ser mayor incidencia en personas mayores que va a ir aumentando con la edad y ya a nivel alrededor de los 70 años básicamente comienza a estabilizarse. Y en el caso de América Latina, la prevalencia oscila entre un 2.1% anual y se ha visto que la incidencia ha aumentado hasta en un 47.5% desde 1990. También se va a ver que en hombres en América Latina y el Caribe va a alcanzar su punto máximo a los 80 años y se va a presentar la tasa más baja entre los 15 y los 19 años. Ya, bien, bueno, ahora hablando acerca de la patogenia, primero hay que mencionar que los cristales de urato se van a depositar en los tejidos cuando las concentraciones séricas del ácido úrico estén sobre el valor normal, es decir, sobre los 6.8 miligramos por decilitro. Luego tenemos que algunos factores van a afectar la solubilidad de este ácido úrico en las articulaciones, como son el pH del líquido sinovial, las concentraciones de agua y electrolitos y otros componentes de la sinovia, como son los proteoglicanos y el colágeno. También las concentraciones séricas del ácido úrico también van a depender del balance entre la producción, la ingesta dietética de purinas, la síntesis endógena y también el recambio celular y también la excreción que se da por los riñones y el tracto gastrointestinal. Además, el incremento de la producción de este ácido úrico va a ser responsable del 10% de los casos de gota y en cambio el 90% restante se va a deber más a una disminución de la excreción renal e intestinal. Y bueno, otros factores que van a afectar la uricemia van a incluir los genes, la edad y el sexo. También hay que tener en cuenta que después de la pubertad las concentraciones de este ácido úrico se van a elevar y posteriormente van a alcanzar niveles normales. Sobre todo se menciona que también estas concentraciones son más altas en los hombres y en las mujeres posmenopáusicas. Siguiente, por favor.
Ya bueno, ahora hablando acerca de las manifestaciones clínicas, primero tenemos que la gota se va a presentar en 4 estadios clínicos: la hiperuricemia asintomática, el ataque agudo de artritis gotosa, el periodo de intercrisis y una artritis tofacia crónica. Y bueno, antes de pasar a la siguiente, es necesario mencionar que la progresión de estos estadios sí se puede evitar, sobre todo cuando son reversibles, mejor dicho, cuando se trata, ¿no?, esta enfermedad con un tratamiento adecuado. Como ya vamos a ver, hay múltiples opciones. Entonces se puede decir que es tratable y en algunos casos hasta curable esta enfermedad. Siguiente, por favor. Ya bueno, ahora hablando acerca de la hiperuricemia sintomática. Bueno, aquí los pacientes generalmente no presentan signos ni síntomas y aquí lo que se hace es que si esto se les diagnostica a veces accidentalmente, es decir, cuando se determinan las concentraciones séricas de ácido úrico en el suero. Y también se menciona que algunos pacientes que presenten esta hiperuricemia pues van a poder, o sufren, mejor dicho, un ataque agudo de gota. En cuanto al ataque agudo, generalmente se menciona que es monoarticular, es decir, cuando una articulación esté muy inflamada, que presente enrojecimiento, calor, dolor, aumento de su volumen y una pérdida de su función. Normalmente esta se va a presentar en las grandes articulaciones, como son las rodillas, los tobillos, y eso todo, sobre todo la gota aquí va a tener predilección por las extremidades inferiores, como en este caso vemos en la primera imagen, sobre todo por la primera articulación metatarsofalangica. Es el lugar o el sitio más frecuente donde se van a presentar estos ataques agudos. Esto es lo que se menciona, que vemos en la imagen, se conoce como podagra. Y bueno, de ahí otras articulaciones también que se pueden afectar, pueden ser los dedos, las muñecas, los codos también, como se ven en las imágenes. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto al periodo de intercrisis, pues esto es, este periodo de intercrisis se trata de cuando los pacientes entran en una fase de remisión, los síntomas pueden volver a aparecer. Entonces, lo que se denomina este periodo de intercrisis, el cual puede ser resuelto si se trata con algún fármaco, alguna medicación adecuada y eso sobre todo. En cuanto a la gota atofasia crónica, ya prácticamente aquí ya estamos hablando de una enfermedad que no ha sido tratada y que progresa hacia la destrucción de estas articulaciones. Aquí ya se presentan estos tofos palpables, teniendo en cuenta que el tofo pues, es esa masa formada por estos cristales, como vemos en la imagen, que ya aparecen sobre todo en las crisis de gotas crónicas, alrededor, como vemos ahí, de las articulaciones, también pueden aparecer en el tejido celular subcutáneo. Y eso básicamente, también hay que tener en cuenta que estos tofos, como sabemos, tienen un material sobre todo blanquecino, ¿no? Y estos son los que llevan a la destrucción y a la deformidad de estas articulaciones. Algo importante de tener en cuenta aquí también es que estos tofos hay que saberlos diferenciar de otros nódulos, como son los nódulos reumatoideos, que los vimos, que son los de Heberden y los de Boucher, sobre todo, y también de algunos lipomas. Entonces, eso es necesario sobre todo para hacer el diagnóstico diferencial de estas enfermedades, porque teniendo en cuenta que estos tofos, sobre todo, van a presentar, mejor dicho, cristales de urato monosódico. Entonces, esto ya nos ayuda un poco a diferenciar de los nódulos reumatoideos. Eso, sobre todo, pásale a la siguiente, por favor. Y bueno, aquí como parte final de estas manifestaciones clínicas, tenemos aquí las principales consecuencias que están en la gota, que son los episodios recurrentes de artritis aguda dolorosa, es decir, los ataques de gota, el daño irreversible a estas articulaciones, sobre todo las periféricas, los tofos subcutáneos que van a presentar, y también las nefropatías por uratos y urolitiasis que se pueden también presentar en estos pacientes. Ya, continuando con el diagnóstico definitivo va a ser a través del análisis del líquido sinovial, es decir, se tiene que hacer la identificación de los cristales de urato, ya sea una muestra de líquido sinovial o también de un aspirado de un TOF. La visualización de estos cristales tiene que ser mediante un microscopio óptico bajo luz ordinaria y con polarización simple. Entonces estos cristales se van a ver como en forma de aguja, van a tener un tamaño variable y pueden localizarse tanto en el citoplasma de los leucocitos como extracelularmente. Y con la luz polarizada compensada se muestran birrefringentes y también brillantes.
Hay que acotar que la presencia de estos cristales de urato en el líquido sinovial no va a descartar la coexistencia de otra patología, por lo que si en algún caso se sospecha de artritis séptica, se debe realizar el cultivo. Con respecto a los exámenes de laboratorio, las concentraciones séricas de ácido úrico en algunos casos se muestran normales o bajas en el momento de la crisis aguda. Por eso es que utilizar solo esto disminuye la utilidad para establecer el diagnóstico de gota. A pesar de esto, las concentraciones séricas de urato casi siempre pueden aumentar en algún momento y por ende van a ser importantes para vigilar la evolución y los resultados del tratamiento. También se puede acompañar con lo que es exámenes de orina, lo que es medición de creatinina sérica, hemoglobina, recuento leucocitario, pruebas de función hepática y también la medición de la concentración sérica de lípidos para evaluar lo que son secuelas patológicas posibles de la gota o por si se sospecha de alguna patología coexistente que necesite tratamiento. Pásale, por fin. Ya, entonces, continuando con las técnicas de los estudios de imagen, primero tenemos la ecografía. La ecografía nos va a permitir detectar varias alteraciones relacionadas con la gota. Entre ellas tenemos como principal el signo del doble contorno, que es un realce hiperecoico en el margen superficial o condrosinovial del cartílago hialino. Como se ven ahí la imagen, está justo en las flechitas. Ya, según varias guías clínicas que pude averiguar, estas no recomendaban la realización de radiografía simple, una TAC ni una resonancia magnética para establecer el diagnóstico de la gota, porque, por ejemplo, la radiografía en etapas iniciales no nos ayudaba a evidenciar cambios articulares, pero más bien en una gota crónica o de larga duración, ahí ya se podían observar lesiones características como la presencia de erasiones y crecimiento óseo marginales. Perdón. Síguele, por favor. Ya, de ahí tenemos los criterios de clasificación. Hay que señalar que estos son criterios de clasificación y no criterios diagnósticos, que fueron establecidos en un inicio para seleccionar pacientes que van a ser incluidos en ensayos clínicos o en estudios epidemiológicos. Ya en las últimas décadas se desarrollaron múltiples criterios de clasificación de gota, siendo los que más se recomiendan o los que más se utilizan los criterios de clasificación ACR-EULAR que se dieron en el 2015. Pero en la actualización de las recomendaciones de EULAR del 2018 para el diagnóstico de gota, se señalaron 3 pasos para el diagnóstico de esta patología, pero estos no difieren sustancialmente de las propuestas de los criterios de clasificación ACR-EULAR del 2015. Simplemente lo que hicieron fueron secuenciar el orden a seguir para realizar la clasificación diagnóstica. Entonces, estos criterios consisten en estos 3 pasos que ven aquí. El paso 1 es el criterio de entrada o el criterio necesario, que es al menos un episodio de hinchazón, dolor o sensibilidad en una articulación periférica o bursa. El paso 2 es el criterio suficiente. Eso quiere decir que si se cumple ya no se tiene que continuar con el paso 3, sino que ya se le clasifica como gota, que es ya la presencia de los cristales de urato en una articulación bursa sintomática o TOF. Entonces, en caso de que no podamos realizar esta detección de cristales, continuamos con el paso 3, que ya se basa en criterios de clínica. Por ejemplo, aquí nos da un criterio y nos da un puntaje. Entonces, esto se basa en las principales manifestaciones de la gota. Por ejemplo, el patrón de afectación de la articulación o bursa durante episodios sintomáticos. Pásale, amiga, por favor. Ya en las características de los episodios sintomáticos, si es que presento eritema, dolor intenso al tocar o presionar la articulación, o si presento una gran dificultad o incapacidad para usar la articulación afectada, también de cuánto duró esta afectación,
si el tiempo de duración máximo fue de mayor de 24 horas y la resolución de los síntomas ya fue en menos o igual de 14 días, o si la resolución completa entre episodios sintomáticos. También se ve si hubo evidencia clínica de tojos. Síguele, por favor. Y también se basa en lo que es los estudios de laboratorio como basado en la presencia de hiperuricemia. Y finalmente también se basa en lo que es estudios de imagen, particularmente la ecografía y también la tomografía computarizada de doble energía. Entonces, si es que estos nos da una puntuación mayor o igual a 8, ya se da un diagnóstico presuntivo de gota. A ver, regrésate un ratito, es importante una cosa, bro. Vas a regresarte al anterior. Al anterior. Fíjate, entonces, no, perdón, es en la anterior. La siguiente, perdón. La siguiente. No, la siguiente, esta. Fíjense, o sea, los niveles de ácido úrico, ¿ya? El ácido úrico en el ataque de gota usualmente lo común es que esté normal, por eso es que lo pone de 6 a menos de 8, que son valores que se consideran normales en el laboratorio. Lo que el ácido úrico sí no puede estar en el paciente con gota es bajo. Eso sí es la única posibilidad en cuanto a los niveles del ácido úrico. Por eso es que no es tan útil pedir en el ataque de gota, ¿no? Recordarán que ustedes decían que no, a veces puede ser que no debe estar, no ves, puede ser que en el ataque de gota no está tan alto, ¿no? Entonces no nos ayuda mucho en eso. Más lo que nos ayuda es la presentación articular del paciente. Regrésate. Y los signos clínicos que tiene, que ya vamos a hacer una tableta comparativa más adelante. Vuelve otra vez ya nomás y continúa donde estabas. Bueno, respecto al tratamiento, en el caso de los episodios agudos o la artritis gotosa aguda, básicamente vamos a utilizar antiinflamatorios. ¿Estos cuáles van a ser? La colchicina, AINES o glucocorticoides. La aplicación de frío y el reposo de las articulaciones también van a ser de utilidad. Y hay que tener en cuenta respecto a la colchicina y los AINES que a veces no van a ser tolerados y también pueden ser peligrosos en pacientes ancianos con insuficiencia renal o también algún trastorno del aparato digestivo. Ya. En el caso de la colchicina, este es el tratamiento más eficaz en la fase temprana del episodio agudo. Ya, ahí hay una cuestión. O sea, de estas 4 cosas, ¿cuál es el tratamiento de elección? El que se va a dar a todos los pacientes, el inicial. La colchicina. No, los AINES son el tratamiento de elección de la gota, ¿ya? Y concretamente, ¿cuál es el de elección de los AINES? El que recomienda la ACCR EULAR. Yo creo que es el naproxeno. No, es el Celecoxib. ¿Ya? El Celecoxib es el que tiene la indicación de manejo para el tratamiento de la crisis de gota aguda como tratamiento inicial. ¿Ya? Es bastante útil. Y eso tiene la lógica de que el Celecoxib ¿por qué se daría? Porque es un inhibidor selectivo de la COX-2. ¿Ya? De ahí el naproxeno también es bastante adecuado. Y el diclofenaco son bastante adecuados porque son fármacos que son, sobre todo el diclofenaco también es COX-2 preferencial, ¿ya? Entonces son antiinflamatorios potentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando nosotros recibimos pacientes de gota en la emergencia, de crisis glutosa, no les damos el manejo farmacológico inicial adecuado, ¿ya? Entonces, lo que debemos considerar son los AINES y de preferencia los que sean más COX-2 selectivos y dosis bastante altas. Si ves, la dosis de Celecoxib es muchísimo más alta que la dosis usual de Celecoxib, que es 200 miligramos al día. ¿Ya? Entonces, esa es una de las cuestiones por los fracasos. Si es que el paciente no tiene una contraindicación para el uso de AINES o no revierte fácilmente con el AINE, ahí sí podrías utilizar lo que decías tú, la colchicina. Que es importante que hay que dar la dosis esta de carga, ¿no es cierto? Que se tiene que dar la dosis de 1.2 miligramos en la primera hora usualmente, ¿ya? Y luego bajas a la dosis del medio, que puede ser cada 12 o QD incluso, ¿ya?
Pero el problema de la colchicina es que es un medicamento súper tóxico, ¿ya? Entonces tiene que utilizarse por cuidado, ¿ya? Si bien es bueno en controlar los síntomas, ¿ya? Y finalmente los corticoides. También recuerden que los corticoides sí tienen en esto una aplicación, por ejemplo, 40 miligramos de prednisona, que es el equivalente a la dosis esta que ponen aquí de la... Es bastante adecuado para el control, por ejemplo, del paciente que es insuficiente renal. El insuficiente renal no puede utilizar los AINES y la colchicina es riesgosa. ¿Ya? Entonces pueden utilizar corticoide por vía intravenosa o por vía oral para el control del síntoma, ¿ya? Y son buenos, ¿ya? Pero biológicos rara vez utilizaremos. O sea, por ejemplo, podemos utilizar inhibidores de la interleuquina 1, pero no es lo más frecuente en la gota. En la gota usualmente con los AINES y con la colchicina van a resolver casi todos los pacientes, ¿ya? Por eso pones que con AINES la resolución es más del 90% en 5 días. La gran mayoría con AINES es más que suficiente para el manejo agudo, ¿ya? Para el crónico ahí es otra cosa. ¿Algo más que tengan que decir de esto? No, ya de esta no. Pues pasamos al siguiente, ¿no? Ya. El tratamiento hipouricemiante básicamente ya se refiere a lo que sería el control definitivo de la gota, que su objetivo va a ser corregir la hiperuricemia, y esto para normalizar la concentración de ácido úrico que sea menor a 300 o 360 micromol por litro, lo que es lo mismo de 5 a 6 miligramos por 100 mililitros. Se debe considerar este tratamiento cuando la hiperuricemia no se elimine con medidas sencillas, como es el control de peso, la dieta baja en purinas, el aumento de la ingesta de líquidos, la restricción del consumo de etanol, también del consumo de alimentos y bebidas con fructosa y la eliminación de diuréticos. Y entonces para decidir el tratamiento se debe tener en cuenta el número de episodios agudos, ya que la disminución de uratos va a ser rentable después de 2 episodios agudos. También las concentraciones séricas de ácido úrico, porque la evolución va a ser más rápida en aquellos individuos que tengan más de 9 puntos, o sea, de mayor a 9 miligramos por 100 mililitros. Y también se debe tener en cuenta la buena voluntad del paciente, porque es un tratamiento que va a seguir por toda la vida. Por lo tanto, a modo general, el criterio más importante también para este tratamiento es que se debe administrar en toda aquella persona que tenga tofos y ya artritis gotosa crónica. Síguele, por favor. Ya, para esto se va a indicar el Probenecid, el cual se inicia en dosis de 250 miligramos cada 12 horas y se va incrementando la dosis de forma gradual conforme sea necesario hasta unos 3 gramos diarios. Y esto para lograr concentraciones adecuadas de ácido úrico. Estos uricosúricos, como es el Probenecid, se pueden administrar en individuos con una función renal adecuada, pero que excreten de manera deficiente el ácido úrico. Es decir, que por ejemplo, que excreten menos de 600 miligramos en una muestra de orina en 24 horas. Y el volumen de orina se va a conservar de una forma adecuada con una ingesta de 1500 ml al día. También pueden necesitar alopurinol o el benzbromarona, el cual también es otro uricosúrico que va a ser más eficaz, pero en personas con insuficiencia renal crónica. Y otros fármacos que se utilizan de forma concomitante por las comorbilidades que puede presentar el paciente son el losartán, el fenofibrato y también el amlodipino. La siguiente. En el caso del alopurinol, este es un inhibidor de la xantina oxidasa y este es más utilizado para disminuir la concentración de urato sérico en las personas que producen mucho, o sea, que producen de manera excesiva, que forman cálculos y también el que tienen alguna nefropatía. Se administra en una dosis en la mañana de 100 miligramos en el comienzo y se puede incluso aumentar hasta 800 miligramos dependiendo de la respuesta del paciente. Y en aquellos que tienen nefropatía crónica se debe disminuir la dosis inicial y ajustarla en base a la concentración sérica de creatinina del paciente. Entonces, por ejemplo, si un paciente tiene una depuración de creatinina de 10 ml por minuto, se debe utilizar unos 100 miligramos cada 48 horas. Y la dosis se puede ir aumentando poco a poco hasta llegar al valor preestablecido de 100 miligramos por 100 ml. En cuanto a los efectos adversos más importantes, tenemos la necrólisis epidérmica tóxica letal, vasculitis sistémica, supresión de médula ósea, hepatitis granulomatosa e insuficiencia renal.
Sí, la otra puerta. También tenemos otro uricosúrico, igualmente inhibidor de la santinoxinasa, que es el febuxostat, que es más o menos un medicamento nuevo, que se utiliza en dosis de 40 a 80 miligramos diarios, y este es, o sea, lo novedoso de este es que no es necesario ajustar la dosis en caso de insuficiencia renal leve o moderada, y se puede usar en pacientes que presenten reacciones cutáneas leves. Y también tenemos la peloticasa, que es una uricasa pegilada, la cual se ha visto que disminuye el ácido úrico sérico hasta el 50% de los pacientes en sus dosis intravenosas de 8 miligramos cada 2 semanas. Gracias. Entonces ahí tenemos, o sea, regresate, los tratamientos de elección, ¿no? Usualmente el Probenecid no se lo utiliza mucho porque eso tenemos que hacer para hacer el diagnóstico del Probenecid se requiere pacientes que tengan hipouricosuria, ¿no? Y tienen que tener una buena función renal. Muy pocos pacientes de los que hacen cálculos, que digo que hacen gota, tienen hipouricosuria, más es un problema el defecto del metabolismo del ácido úrico. Por lo tanto, los otros 3 medicamentos son los útiles para el manejo. El usual, el aropurinol, ¿no? La alternativa, el febuxostat, que es más potente y que por lo general baja los niveles de ácido úrico, inclusive en los pacientes que han sido manejados con allopurinol con poco éxito. ¿Ya? Es un fármaco bastante potente. Y para el paciente excepcional, el que tiene realmente un problema de metabólico, el ácido úrico severo, utilizamos la piloticasa o los inhibidores, que son estas uricasas pegiladas, que son enzimas que no se producen en los humanos y que ayudan al metabolismo del ácido úrico de una forma en la cual sucede en los otros mamíferos. Que el problema de la gota es que los animales no hacen gota. Ya, los otros mamíferos no hacen gota. La gota es una enfermedad exclusivamente de los humanos. ¿Ya? Entonces, por esa razón, lo que tenemos es esta enzima que suplementamos, y esta es la enzima que degrada el ácido úrico y le transforma en una molécula fácilmente excretable, que el problema que tiene el ácido úrico es que no lo es. ¿Ya? Entonces es importante esto, ¿no? Digamos. Ya, y en cuanto a la profilaxis, estos hipoglicemiantes casi nunca se van a administrar durante episodios agudos, pero sí después de que ya está estabilizada la situación del enfermo y se iniciaron dosis bajas, o sea, de AINES o colchicina, el medicamento que se instaure para el ataque agudo. Se continúa, bueno, aquí yo había puesto colchicina porque era el que había encontrado como que era el más importante. Pero bueno, la dosis del tratamiento del ataque agudo más el tratamiento hipouricemiante. Y en cuanto a las contraindicaciones, vemos que en el caso de la colchicina no se debe dar en pacientes que estén en diálisis, y también se deben reducir las dosis de los hipouricemiantes en aquellos pacientes con nefropatía o tratamiento con glucoproteína P o inhibidores de la CYP3A4, como es el caso de la claritromicina. Y la idea del tratamiento es instaurarla hasta lograr que el paciente esté o sea, presente una normuricemia y no se presenten episodios de gota en los 6 meses próximos o hasta que desaparezcan los tofos. Muy bien. Seguimos con los otros cristales. Ahora vamos a hablar sobre la enfermedad por depósito de pirofosfato de calcio. Siguiente, por favor. La enfermedad por depósito de pirofosfato de calcio es una artritis causada por cristales de pirofosfato de calcio. Hasta hace poco, pues, la enfermedad por depósito de pirofosfato de calcio se denominaba pseudogota. Este término, pues, proviene de una descripción temprana de esta enfermedad en pacientes con artritis aguda, como les decía, que es similar a la gota, pero aquí, en cambio, los cristales de líquido sinovial van a ser resistentes a la digestión por la uricasa, por lo que esto va a hacer que difiera de la gota. En la enfermedad por depósitos de pirofosfato, pues los cristales se pueden formar en la sangre y se van a depositar en el cartílago de las articulaciones. En la imagen inferior a la izquierda, pues podemos ver cristales romboidales de pirofosfato de calcio en una muestra de líquido sinovial que se obtuvo de un paciente con artritis aguda por cristales de pirofosfato de calcio en la muñeca. Y en la imagen superior, pues podemos ver las manos de un paciente anciano con enfermedad de depósito por pirofosfato de calcio, que muestran una hinchazón en la muñeca izquierda y la tercera articulación interfalángica proximal de la mano izquierda. Siguiente, por favor.
En cuanto a la epidemiología, pues el depósito de cristales de pirofosfato de calcio en los tejidos articulares es más frecuente en el paciente anciano y se va a detectar entre un 10 a un 15% de individuos entre 65 a 75 años de edad y entre el 30 y el 50% de los que tienen mayor a 85 años. En muchos casos el fenómeno, pues como no genera síntomas y no se sabe muy bien la causa de la enfermedad por depósito de pirofosfato de calcio, dado que en mayor al 80% de los pacientes son mayor a 60 años y también el 70% de ellos tiene daño articular persistente por otros trastornos. Así que es probable que los cambios bioquímicos en el cartílago que va envejeciendo o está enfermo favorezcan a esta nucleación de los cristales. En Europa y en Estados Unidos, pues en un 4 o un 7% de los adultos van a presentar esta enfermedad por depósito de calcio y la prevalencia va a ser de un 0,9 por cada 1.000 habitantes y varía entre un 7 a un 10% en individuos mayores a 60 años con esta enfermedad, al igual que la gota va a incrementarse con la edad y la relación entre mujeres a hombres es de 7 a 1. La prevalencia radiológica a partir de los 85 años va a ser del 27%. Siguiente, por favor. En cuanto a la patogenia, aunque la patogenia pues, de esta enfermedad de depósito por pirfosfato de calcio no se comprende completamente, la formación de los cristales de pirfosfato de calcio en la matriz pericelular del cartílago es el primer paso esencial en este proceso de esta enfermedad. Los cristales de pirofosfato de calcio pues rara vez se van a forjar en los tejidos no cartilaginosos, por lo tanto las células y la matriz extracelular que están altamente especializadas en el cartílago van a conducir a esta enfermedad por depósito de pirofosfato de calcio. Por ejemplo, los condrocitos van a generar constitutivamente lo que son vesículas pericelulares del tamaño de exomas, pues, esto se les denomina como vesículas de cartílago articular, que van a servir como sitios de formación de estos cristales en el cartílago. Además, los condrocitos también producen altos niveles de pirofosfato inorgánico extracelular, que es fundamental para la formación de los cristales de pirofosfato de calcio. El pirofosfato inorgánico también va a desempeñar un papel central en esta enfermedad, ya que es análogo al urato en la gota y puede ser también un objetivo clave en el tratamiento. En el cartílago, pues la mayor parte del pirofosfato inorgánico se va a generar a partir del ATP extracelular. Y este ATP extracelular va a ser metabolizado a pirofosfato inorgánico por enzimas con actividad de pirofosfohidrolasa de trifosfato de nucleócido, como por ejemplo la pirofosfatasa 1 de ectonucleótido, mientras que la fosfatasa alcalina y otras pirofosfatasas pueden degradar este pirofosfato inorgánico. Además, también es importante tener en cuenta que los factores de crecimiento, las citoquinas y algunos agentes farmacológicos pueden modular los niveles de pirofosfato inorgánico en el cartílago. Siguiente, por favor. Una vez que se han generado lo que son los cristales de pirfosfato de calcio, van a mediar lo que es el daño tisular por medio de múltiples mecanismos. Por ejemplo, van a iniciar la inflamación activando lo que son los componentes del inflamasoma NLRP3 y van a crear estas trampas extracelulares de neutrófilos. Y además de inducir lo que es la inflamación, los cristales de pirfosfato de calcio pueden también tener importantes efectos metabólicos de manera directa sobre los condrocitos y los inhibocitos, provocando así la producción de las metaloproteinasas de matriz destructivas y prostaglandinas. Y los depósitos de cristales de pirofosfato de calcio en el cartílago también pueden tener propiedades que pueden alterar, las propiedades mecánicas del cartílago, lo que puede causar o acelerar el daño articular. Siguiente, por favor. También tenemos algunos factores que aumentan el riesgo de padecer esta enfermedad. Entre ellos tenemos tener una edad mayor a los 70 años, antecedentes familiares de pseudogota, hipotiroidismo, hemacromatosis, hipomagnesemia, también hiperparatiroidismo, hipercalcemia, una osteoartrosis, reumatismos y cirugías articulares. En cuanto a las manifestaciones clínicas, la artropatía por depósitos de pirofosfato de calcio puede ser asintomática, puede presentarse como un cuadro agudo, subagudo o un crónico, o también originar una sinovitis aguda. Originalmente, como ya vimos, se le denominó esta enfermedad como pseudogota gracias a su sorprendente semejanza con la gota. Sin embargo, hay diferentes características clínicas que nos hacen diferenciarlo.
Primero, los síntomas de esta enfermedad incluyen dolor severo en las articulaciones, calor e hinchazón. Y en cuanto a los sitios de afectación, tenemos que la rodilla es la articulación más afectada. Y otros sitios pueden ser las muñecas, el hombro, el tobillo, los codos y las manos. También hay afectación en este caso de la articulación temporomandibular y el ligamento amarillo del conducto raquídeo. Y los signos clínicos y radiográficos señalan que el depósito de pirofosfato es poliarticular en al menos el 66% de los casos. También alrededor del 5% de los enfermos pueden tener un compromiso poliarticular de meses de duración, a lo que se le puede agregar síntomas como rigidez matinal, sensación de fatiga, engrosamiento sinovial, contracturas de flexión, sedimentación elevada. Y esto puede llevarnos al diagnóstico equivocado de lo que es una artritis reumatoide. Esto es posible porque si se considera que al igual que en la gota, los enfermos con esta patología en alrededor de un 10% tienen el factor reumatoide positivo. En cuanto a los síntomas, los podemos dividir en dos tipos, en los dolores articulares persistentes o los ataques agudos. En cuanto a los ataques agudos, estos se tratan de ataques de artritis de aparición brusca. El caso típico que vamos a observar suele ser una mujer de más de 50 años de edad que estando previamente bien y sin causa aparente empieza a notar dolor en la rodilla que rápidamente aumenta de intensidad, de forma que en algunas horas pueden convertirse en algo muy molesto y preocupante. Al mismo tiempo, la rodilla se hincha y la paciente se da cuenta de que tiene dificultad para andar. Al tocarse sentirá un dolor intenso y también se dará cuenta de que está caliente e incluso algo enrojecida. A menudo la mujer no puede andar, no puede dormir y tampoco encuentra alguna posición en la que le alivie el dolor. Y estos síntomas alertan bastante al paciente, quien consulta al médico con rapidez. Estos ataques también pueden acompañarse de lo que es fiebre y intenso malestar general. En las personas de edad pueden confundirse también con algunos otros procesos. En general, estos episodios de artritis pueden afectar en tan solo una articulación, pero también hay algunos enfermos en los que se puede apreciar inflamación articular en varias articulaciones a la vez. Como se verá más adelante, estos ataques responden muy bien al tratamiento, pero también la persona que ha tenido un ataque puede sufrir otro más adelante, muchas veces en la misma articulación, así como también se puede afectar otra articulación diferente. Algunos enfermos pueden tener varios ataques al año y otras pueden tan solo tener un ataque en toda su vida. Y el número de ataques y la intensidad de los mismos no tienen nada que ver con el tamaño de la calcificación articular. Al principio, los ataques por pirofosfato de calcio pueden ser mínimos, pero si no se tratan pueden provocar ataques severos y dolorosos con inflamación crónica de las articulaciones e incluso el cartílago se puede romper causando discapacidad. En cuanto al dolor articular crónico, algunos enfermos que tienen esta patología pueden sufrir de un proceso de deterioro y desgaste progresivo del cartílago articular, lo que nosotros conocemos como artrosis. Al igual que la artritis, se localiza sobre todo en lo que son las rodillas, pero también puede aparecer en otras articulaciones como muñecas, caderas, hombros, codos, manos, entre otras. Y en definitiva, la artrosis y la artritis pueden aparecer en las mismas articulaciones, en donde hay el depósito de pirofosfato de calcio. En los enfermos, entonces también pueden tener síntomas propios de la artrosis, como dolor en las articulaciones que aparece o aumenta con el uso de las mismas y que suele desaparecer o mejorar en el reposo. En general, los pacientes suelen quejarse de un dolor de rodillas que aparece al andar, al subir o bajar escaleras o al levantarse de una silla tras permanecer un cierto tiempo sentado. A menudo, cuando empiezan a andar, después de un rato de reposo, experimentan una sensación de rigidez o de malestar que suele desaparecer tras unos minutos, siendo como que si las rodillas tuvieran que calentarse para poder caminar. Y también estos síntomas pueden aparecer en otras articulaciones. Y a diferencia de los ataques de artritis que vienen y se van, el dolor de la artrosis más bien es duradero y persistente. Algunos enfermos sufren dolor a diario cada vez que utilizan las articulaciones, mientras que otros
suelen pasar periodos buenos de poco dolor, alternándose con periodos malos de más dolor. Si la artrosis progresa, se puede perder de forma paulatina la movilidad en las rodillas y aparece dificultad para realizar algunas actividades diarias, aunque afortunadamente estos problemas suelen aparecer en una minoría de los pacientes enfermos. La gravedad de la artrosis tampoco depende del tamaño de la calcificación del cartílago articular. Y en resumen, la mayoría de los enfermos por pirofosfato de calcio no tienen síntomas, pueden tener ataques de artritis o también pueden tener dolor persistente como resultado de una artrosis o también de ambas cosas. En cuanto al diagnóstico, para el diagnóstico definitivo, nos es indispensable demostrar la presencia de los cristales típicos en el líquido sinovial o en el tejido articular. En cuanto a las imágenes de las articulaciones, se puede utilizar resonancia magnética, ecografía, la tomografía computarizada o la radiografía, que nos pueden mostrar depósitos en el cartílago que contiene calcio. Generalmente, como esta patología no ocasiona ningún tipo de molestia, se puede detectar mediante el uso de radiografías en las que se visualiza una línea blanca en el espacio situado entre el extremo de los huesos. En esta tabla se resume lo que son los sitios característicos del depósito de cristales en rodillas, caderas, pubis, muñecas y columna y cuál proyección se debería pedir para poder observarlas. La imagen típica radiológica es la de una condrocalcinosis dibujado los cartílagos llaninos y los fibrocartílagos. Los depósitos de calcio pueden presentarse además también en lo que es la membrana sinovial, en la cápsula articular, los tendones o los ligamentos, produciendo también calcificación de estas estructuras. En cuanto al análisis del líquido sinovial, como ya saben, nos permite conocer las características del tejido del líquido y analizar su contenido. Mediante el microscopio se pueden observar los cristales de pirofosfato cálcico en el líquido sinovial y este método es el que nos ofrece la mayor seguridad para poder realizar el diagnóstico. También se puede utilizar lo que es el estudio ultrasonográfico en los pacientes en los que se sospeche esta enfermedad. Este método nos permite visualizar los agregados cristalinos y los depósitos mínimos de cristales intra y también periarticulares. También en el 50% de los enfermos, los episodios de inflamación producida por esta enfermedad se pueden acompañar de febrícula y a veces la temperatura puede llegar a 40 grados. En estos casos son esenciales lo que es el análisis del líquido sinovial junto con un cultivo microbiano para poder descartar la posibilidad de infección. De hecho, la infección de una articulación con cualquier trastorno por depósito de microcristales puede originar la diseminación de estos y una sinovitis posterior, tanto por cristales como también por microorganismos. También tenemos lo que son los criterios diagnósticos, entre los cuales se considera una enfermedad definida si el paciente cumple con una demostración de los cristales de pirofosfato cálcico mediante rayos X o por análisis del líquido sinovial, una birrefringencia positiva débil o nula con microscopía de luz polarizada compensada y la presencia de la imagen radiológica de la condrocalcinosis. Una enfermedad probable si cumple con estos dos criterios, 2A y 2B, y una enfermedad posible si cumple con artritis agudas similares a la gota en rodillas u otras grandes articulaciones, y artritis crónica, sobre todo si tiene exacerbaciones agudas en rodilla, muñeca, carpo, codo, hombro o articulaciones metacarpofalángicas. En cuanto al tratamiento, este padecimiento no tiene una cura definitiva, pero sí se pueden controlar la evolución de modo que no se produzcan ataques muy frecuentes ni severos y que tampoco dejen cicatrices o secuelas importantes en lo que son las articulaciones, ya que sin tratamiento los episodios pueden durar desde días hasta incluso meses. Por eso es que también tenemos que tomar en cuenta, como ya vimos, que cuando aparecen los síntomas se tienen que distinguir para el tratamiento de ataques de artritis con el dolor persistente de la artrosis. Entre los tratamientos se pueden realizar lo que es la aspiración articular,
Se puede emplear el uso de AINES como el ibuprofeno, el naproxeno para tratar el dolor y la inflamación. Y en los ataques más fuertes se puede utilizar la indometacina. Los estudios sugieren que la administración de los AINES, junto con algún protector gástrico en caso de ser necesario, ayudan a controlar también la sinovitis persistente. De igual forma, tal vez sea conveniente la administración profiláctica de dosis bajas de colchicina, con el propósito de disminuir la frecuencia de las crisis. También los episodios poliarticulares pronunciados exigen regímenes cortos de glucocorticoides o de un antagonista de la interleucina 1 beta como la anakinra. Por desgracia, no hay una forma eficaz de eliminar los depósitos de cristales en el cartílago y de la membrana sinovial. De igual forma, algunos individuos con una artropatía destructiva y progresiva de una articulación pueden necesitar una sustitución articular. Y también es muy importante lo que es la fisioterapia y la rehabilitación, que se va a dividir según las fases de la enfermedad. Entonces, para lo que es una fase aguda, si la articulación aparece muy inflamada y con mucho dolor, se puede utilizar crioterapia alternante cada 10 a 15 minutos y se puede disminuir el dolor y la inflamación con técnicas como, por ejemplo, el ultrasonido, la estimulación eléctrica transcutánea, terapia láser de baja intensidad y masoterapia para una relajación sutil. En una fase subaguda se debe mantener la movilidad articular y la fuerza muscular realizando ejercicios aeróbicos y de fortalecimiento muscular, movilizaciones activas, tanto aisladas, asistidas como resistidas, sistema de poleas de suspensión o contrarresistencia progresiva y también mecanoterapia. Se debe desarrollar las actividades de la vida diaria, aun cuando estas deban realizarse con ayudas ortopédicas o con dispositivos. También se deben prevenir las deformidades articulares y luchar contra las retracciones valiéndose de kinesisterapia pasiva, estiramientos, tracciones, técnicas de bombeo y kinesioterapia. También se debe mantener la fuerza de los músculos periarticulares y el equilibrio muscular a través de polioterapia contra resistencia progresiva o carga directa con resistencias progresivas. Y en lo que es la fase crónica se deben corregir las anomalías posturales, se debe enseñar al paciente medidas preventivas enfocadas en la economía postural, ortesis, refuerzos, uso de bastones y andadores, perder el peso en casos de que sea necesario, mantener el máximo tiempo posible la actividad familiar, social y laboral, y la balneoterapia e hidrocinesiterapia. Ahora vamos a hablar de la enfermedad por depósito de apatita de calcio. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a la definición, podemos decir que el depósito de hidroxiapatita, o también llamados cristales de fosfato de calcio básicos, pueden relacionarse con los cambios inflamatorios periarticulares observados en pacientes con enfermedades neurológicas y calcificaciones articulares. Debemos saber que hay un número de cuadros clínicos que se asocian al depósito de hidroxiapatita y estos se hallan en pacientes con osteoartritis, calcinosis, insuficiencia renal crónica y diálisis. Y en raros casos se encuentran estos cristales en la artritis aguda de etiología desconocida. Siguiente, por favor. En cuanto a la epidemiología, hay pocos estudios grandes o pocos estudios que puedan dar luz sobre la epidemiología, ya que no se tiene mucha información al respecto. Pero aquí podemos dividirlo tanto en periartritis como en calcificaciones articulares, porque la periartritis calcificante, aquí sí se encuentran algunos estudios en donde se han establecido que la prevalencia es de un 2,4% de la población en general y se ha encontrado que más o menos entre el 34 a 45% de estos casos va a presentar manifestaciones clínicas. Es decir, que el resto son pacientes que se han detectado por medio de radiografías que se realizaron por otra situación o por otra investigación que no tiene nada que ver con esto. Entonces son pacientes con las calcificaciones que son totalmente asintomáticas. Igualmente se ha visto que esto tiene una mayor prevalencia en mujeres y su mayor prevalencia en cuanto a las periartritis calcificantes se encuentra entre los 30 y 40 años.
También incluso se ha visto en niños pequeños la presencia de depósitos de calcio en algunos tejidos periarticulares y se ha especulado que esto puede ser algo transitorio tanto en niños como jóvenes y esto cursa de manera sintomática y en algún momento pueden reabsorberse estas calcificaciones periarticulares y ya pasan totalmente desapercibidas. Y en cuanto a la calcificación articular como tal, es un poco más prevalente en la edad avanzada en pacientes femeninas y se ha visto una alta asociación con osteoartritis. Siguiente, por favor. Bien. En cuanto a la patogenia, debemos saber que el mineral principal del hueso y de los dientes sanos es la apatita. Y la acumulación anormal del fosfato de calcio básico es en gran parte apatita sustituida por carbonato. Y esto ocurre en áreas de tejidos dañados, a lo que se denomina calcificación distrófica. Y también en situaciones que se acompañan de hipercalcemia o hiperparatiroidismo, a lo que se denomina calcificación metastásica. Y también nos encontramos en ciertas enfermedades de causa desconocida. En cuanto a la insuficiencia renal crónica, la hiperfosfatemia puede contribuir al depósito extenso de apatita tanto en el interior como en torno a las articulaciones. Y rara vez se advierte una agresión en estos casos, una agregación de estos casos en familia, ya que hasta la fecha no se ha descrito vínculos con las mutaciones del ANKH. Es importante saber que los cristales de apatita se depositan sobre todo en los vasos de la matriz y es probable que las alteraciones poco esclarecidas de los proteoglucanos de matriz, los fosfatos, las hormonas y las citocinas influyan en la formación de estos cristales. En cuanto a los agregados de apatita, estos aparecen con frecuencia en el líquido sinovial, en los casos de artropatía crónica fuertemente destructiva del paciente anciano, que más a menudo afecta a los hombros, como en el caso del hombro de Milwaukee, en un proceso similar en cadera, rodillas y también en el caso de osteoartritis erosiva de dedos de la mano. La destrucción articular se acompaña de daño del cartílago y estructuras de sostén, con la cual surge inestabilidad y deformidades, y la evolución tiende a ser inconstante. En el caso de los síntomas, estos varían de mínimos a dolor y discapacidades graves que pueden obligar a una intervención quirúrgica de sustitución articular. Y no se sabe si los casos de los individuos con afectación grave representan una respuesta extrema del tejido sinovial a los cristales de apatita que son tan frecuentes en el caso de osteoartritis. Las células que revisten a la membrana sinovial a los cultivos de fibroblastos que tienen contacto con cristales de apatita sufren mitosis e incrementan de modo considerable la liberación de prostaglandinas E2 y también varias citocinas, además de colagenasas y proteasas neutras, lo cual subraya el potencial destructivo de las células que revisten a la membrana sinovial y reciben un estímulo anómalo. Siguiente, por favor. A continuación vamos a hablar de las manifestaciones clínicas. Los depósitos de cristales pueden observarse alrededor o dentro de las articulaciones y acompañarse de inflamación reversible aguda, lesión crónica de la cápsula articular, tendones, bolsas o superficies articulares o varios de estos sitios al mismo tiempo. Los lugares más frecuentes de depósito de apatita son las bolsas y los tendones en el interior de las rodillas, hombros, caderas y dedos de las manos o alrededor de los mismos. Las manifestaciones clínicas van a comprender anomalías radiográficas sin síntomas, sinovitis aguda, bursitis, tendinitis y artropatía destructiva crónica. Si bien la verdadera incidencia de artritis por apatita se desconoce, existe un 30-50% de individuos con osteoartritis que tienen microcristales de apatitas en el líquido sinovial. Dichos cristales a menudo se identifican en las articulaciones osteoartríticas clínicamente estables, pero es muy poco probable que el médico los descubra en quienes hay empeoramiento agudo o subagudo de dolor y la hinchazón de las articulaciones. El recuento de leucocitos en el líquido sinovial en artritis por apatita suele ser bajo, menor a 2.000 células por microlitro de sangre. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto al diagnóstico, en las radiografías a veces se identifican calcificaciones en el interior o en el exterior de las articulaciones
con cambios erosivos y destructivos o hipertróficos o sin ellos. Es importante diferenciar estos cambios de las calcificaciones lineales que son clásicas de la enfermedad por depósito de pirofosfato de calcio. El diagnóstico definitivo de la artropatía por apatita también se denomina enfermedad por fosfato de calcio básico, ya que depende de identificar cristales en líquido o tejidos sinoviales. Los cristales aquí son muy pequeños y pueden observarse solo por microscopía electrónica. Aquí los cúmulos de ellos pueden asumir, por ejemplo, la forma de glóbulos o agregados no birrefringentes en el interior o en el exterior de las células. Son brillantes de 1 a 20 micras que van a captar el color violeta en la tinción de Wright y el rojo vivo con rojo de alizarina S. También se está estudiando la posibilidad de marcar con tetraciclina, así como otras técnicas de investigación. La identificación absoluta aquí se la realiza por medio de un microscopio electrónico con análisis elemental de energía dispersa o difracción de rayos X o espectroscopía de infrarrojos o microespectroscopía de Raman, pero casi todos ellos casi nunca son necesarios para el diagnóstico clínico. En la imagen inferior vemos una radiografía que muestra una calcificación por cristales de apatitas alrededor de una articulación erosionada. Y en la imagen superior es una micrografía electrónica donde se observa cristales de apatita en forma de aguja y oscuros dentro de una vacuola de una célula mononuclear de líquido sinovial. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, el tratamiento de la artritis o la periartritis por apatita es inespecífico, pero los episodios agudos de bursitis o de sinovitis pueden desaparecer por sí solos en cuestión de días o semanas. Y al parecer la duración y la intensidad del trastorno disminuyen con la aspiración de los derrames y el empleo de estos fármacos antiinflamatorios no esteroides o la colchicina oral por 2 semanas. O la inyección intraarticular o periarticular de un glucocorticoide en su formulación de depósito. También la inyección local del ácido etilendiaminotetracético disódico fue también eficaz en un estudio que se realizó para la tendinitis calcificada del hombro. En otras publicaciones también se describió que la gamma globulina intravenosa, el rituximab, o los antagonistas de los conductos del calcio o bifosfonatos ayudan a mitigar la calcinosis. Los depósitos de apatitas periarticulares pueden reabsorberse y los episodios quizás desaparezcan. También debemos mencionar que los fármacos que disminuyen la hiperfosfatemia pueden ocasionar resurrección de depósitos en insuficiencia renal en sujetos que son sometidos a hemodiálisis. Por otra parte, en enfermos con cambios articulares también destructivos básicos graves, no está satisfactoria la respuesta al tratamiento médico. Siguiente, por favor. Muchas gracias por su atención. Perfecto, entonces hemos revisado ya las artropatías inducidas por cristales, ¿no? Entonces pueden darse cuenta que las enfermedades no son un poco diferentes entre sí, ¿no? Lo que es la gota es una presentación más clásica, mientras que las otras dos tienen una presentación más tardía en la edad y con diferentes signos más inflamatorios, inclusive crónicos, como una artritis inflamatoria, ¿ya? Entonces eso puede ayudarnos, o sea, un poquito a hacer la distinción clínica. Bueno, entonces en vista ya a la hora vamos a dar por terminada la sesión el día de hoy. La próxima semana continuaremos trabajando con el último tema, ¿no es cierto? Vasculitis, ¿ya? Y la próxima semana es la última clase, ¿no? Bueno, sí, artritis séptica y vasculitis hacemos la próxima semana, no se preocupen, ¿ya? Es que el tema es, así vieron que son temas bastante extensos sobre todo eso, entonces vamos a enfocarnos en los que son más de aplicación en la práctica cotidiana. Espondiloartropatía y artritis del Sjögren son un poquito más raros, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo avanzamos con eso. Es que como no vamos a avanzar, vamos a cubrir los temas, porque el temario en realidad que se planteó es bastante ambicioso, ¿ya? Entonces vamos a acabar ahí, ¿ya? Ok.
Entonces, nos vemos la próxima clase. ¿Ok?